Gracias le damos al Señor, hermanos, hermanas, por estar nuevamente con todos ustedes. A ver si nos vemos. Ahora sí, ahora nos estamos viendo. Un abrazo fraternal a todos los hermanos y hermanas que están en Facebook escuchando la predicación de esta noche. Porque podemos estar una vez más frente a estas cámaras para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, gracias Señor por el día que he pasado hoy. El Señor me ha bendecido y estoy muy agradecido por las atenciones. Hoy fui a visitar al hermano Nicolás, la hermana Andrea, y bueno, pasamos un día muy, muy productivo, hermano. El Señor bendiga a cada uno. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Segunda de Corintios, ¿no? Y nosotros estuvimos mirando ayer un sacerdote eficiente, ¿no? Y bueno, y hablábamos de las credenciales paulinas, de las credenciales que un sacerdote tiene que tener, ¿no? Y también hablamos de una verdadera separación que se necesita para un sacerdocio eficiente. Se necesita una verdadera separación de todo lo que impide, ¿ves? Ahí está. Y ahora vamos a ver en el capítulo 7 de Segunda de Corintios, vamos a ver la separación interior. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta noche, juntamente con todos los hermanos que están en Facebook, para pedirte, oh Señor, en esta noche que tú tengas el bien de darnos a nosotros, Señor, la presencia, tu presencia, Señor, en medio de la palabra, Señor, que tú estés operando, que tú estés, Señor, administrando, Padre Santo, lo que se necesita para poder los hermanos alcanzar esta separación interior, Señor, porque necesitamos separarnos de muchas cosas que están dentro de nosotros y que nosotros estamos desconociendo. Ayúdanos, Padre. Solamente tú puedes abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, sabiendo que tú eres portador de luz. Más que eso, tú eres la luz misma. Señor, dependemos de ti para poder ver, Señor, que nos impiden, Señor, tener una eficiencia en el servicio del sacerdote y también ser eficiente en la separación. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Entonces nosotros aquí tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá el apóstol Pablo está haciendo referencia a las promesas que estaban mencionadas más arriba, es decir, en el capítulo anterior. ¿No? Nosotros tenemos que ver que la separación, ¿no? Se presenta como una exhortación, ¿no? Antes que nosotros podamos usar algún método de limpieza, algún método de contaminación carnal, y nos lleva, para poder lograr esta separación, nos lleva a la palabra de fe. La palabra de fe limpia la contaminación de espíritu, porque dice, amados, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu. Y entonces vemos que en el versículo 8, ahí nosotros podemos ver, no por lo que veníamos hablando en Primera de Corintios, no, que ellos fueron entristecidos y angustiados, los corintios. Entonces el apóstol Pablo les amonesta a que ellos le pudieran recibir, ¿no?, a él, a Pablo, y Pablo le aseguraría a ellos que había tomado todo lo que les enseñó, que todo lo que los perfeccionó, fue por la voluntad de Dios, para el bien de ellos. Y porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de aquí que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no?
este no es un texto para los predicadores, ¿no? Para los predicadores, sino que esto es un texto para una persona que debe ser salva, antes que pueda experimentar la tristeza que es según Dios. Bueno, vamos a comenzar despacio. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, alabado sea el Señor, y esas tales promesas nosotros podemos verlas en el capítulo 6, versículos 7 y 8, y versículos 17 y 18. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, dado que tenemos esas promesas, ¿no?, de que el Señor nos va a recibir a nosotros como Padre, ¿no?, que Él sería para nosotros como Padre, nosotros seríamos para Él como hijos. Entonces la condición es no tocar lo inmundo, no tenemos que tocar lo inmundo. Y entonces por eso dice, así que pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿no?, de carne, limpiémonos de toda inmundicia de carne, no de toda contaminación, de toda inmundicia de carne, en mi versión más antigua, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese, hermanos amados. Allí podíamos leer en Primera de Juan 3.3. No, Primera de Juan 3.3. Dice así la palabra del Señor. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio, ¿no? Entonces dice Juan, mirá cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Entonces acá dice que nosotros tenemos que limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Fíjese usted, ¿no? ¿Dónde podemos perfeccionar la santificación? En el temor de Dios. Vamos a leerlo también en esta Biblia de la Thompson. Yo tengo la Thompson, y la Thompson es una buena versión para el estudio de la palabra. Entonces dice, admitimos a nadie, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Dice, a admitirnos, a nadie hemos agraviado, y a nadie hemos corrompido, y a nadie hemos engañado, ¿no? Entonces, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Yo? Y vamos a leer algunos versículos que nos aclaren qué significa perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla con ese lenguaje? Entonces dice, por ejemplo, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, ¿vio? Y que le ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa andar en todos sus caminos, amarle con todo nuestro corazón, servirle, ¿no? Servirle con temor, servirle al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma.
Eso es lo que pedía Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, versículo 12. Y acá en 2 de Corintios 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad en el temor de Dios nosotros la vamos a perfeccionar. Porque si no hay temor, no hay santidad. Porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Entonces nosotros queremos santidad que hay en nosotros, entonces tiene que haber temor de Dios en nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. Ahí en Josué 24, ese es un texto muy hermoso, 24:14. Josué 24:14 dice así: dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, en verdad, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Entonces, si nosotros, eso hace la santificación, ¿no? ¿Qué hace la santificación? ¿No? Quitar de en medio de nosotros los ídolos, ¿no? O quitar cualquier otra cosa que a Dios no le agrade, de nosotros, de dentro de nosotros, de nuestro interior. Tenemos que quitarlo. El apóstol Pablo dice, se expresa mucho mejor cuando dice que tenemos que quitarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Nosotros tenemos que despojarnos. Usted, cuando tiene algo que no le sirve, se despoja. Despojarse es tirarlo, no sirve, es algo inútil. ¿Dónde lo tiramos? A la basura, ¿no? Bueno, ahí Jesús murió en el Gólgota. Ahí era un lugar cerca del basurero. Ahí se tiraban los muertos, los cuerpos de los muertos, y después se los quemaba, más a los condenados a muerte. Jesús no fue tirado su cuerpo, no en el basurero, sino que fue sepultado. ¿No? Pero el destino de Jesús era ese. Pero la intervención de Dios no permitió que fuera así. Porque tenía que cumplir la otra parte de la profecía. Ahora, la parte de la santificación, nosotros tenemos que ser santificados más todavía, pero esa santificación viene a nosotros por medio del temor reverente que nos... Un hijo, me das un vasito de agua más. Un hijo trata de no ofender a su padre porque ama a su papá. Trata de no herirlo, trata de no lastimarlo, trata de que su padre no esté triste. Tiene un temor nacido del amor, no nacido del miedo. El temor nacido del miedo es un temor temporario, porque cuando uno pierde el miedo, pierde el temor. Nunca deja de ser, no se puede perder el amor. Entonces, cuando el temor viene por medio del amor, el temor siempre va a existir. Es un temor
un temor a no calificar delante de los ojos del Padre. ¿Vio? Ese temor nos santifica a nosotros. Porque, ¿por qué nos santifica? Porque nosotros por medio de ese temor vamos a hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Vamos a hacer lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es todo lo que Dios nos manda a hacer. Por ejemplo, servir a los ídolos, eso no es bueno, eso es malo. Pero bueno es dejar los ídolos. Es bueno eso. Vivir en la carne no es bueno, pero es bueno dejar de vivir en la carne. ¿Entiende? Entonces, dice la palabra del Señor, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No? Gloria al nombre del Señor. En el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y nosotros tenemos que ver profundamente esto para poder ser santificados. Para poder ser santificado. Ahora fíjese. En Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda que esto es todo del hombre. En Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Fíjese. El Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condució en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todo, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Vio? Y hay promesas para eso. Hay promesas. Por ejemplo, en 1 Samuel 12:14 dice, si temieres a Jehová y le sirviese y oyese su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey y que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios os hará bien. ¿Vio? Fíjese. Si temieras a Jehová. Salmo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Vio? El Salmo 31:10 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen, tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En Isaías 50 dice, ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye? El que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En Hechos 10, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces, ¿cómo perfeccionamos la santificación? En el temor de Dios. ¿No? En el temor de Dios. Entonces, ahora, aquel que es santo, santifíquese más. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Temiendo a Dios. No queremos nosotros desagradarle, no queremos nosotros ofenderle. ¿Se da cuenta, hermano amado? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Vio? Tiene que haber temor. Es como en el matrimonio. El esposo teme de ofender a la esposa, teme de que la esposa se ponga triste o de que
o de que la esposa no sea feliz. Nosotros siempre estamos, los esposos que no tienen verdadero amor. La esposa que no siente temor para con su esposo no siente verdadero amor. El temor a nosotros nos lleva a agradar a aquel a quien nosotros amamos. Agradar, lo hacemos todo en el temor, en el temor, en el temor que produce el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos santificarnos más de lo que ya hemos sido santificados? Porque por medio de los méritos de Cristo hemos sido santificados. Ahora tenemos que seguir siendo santificados mucho más en el temor, es decir, no darle oportunidad a esta naturaleza humana, a esta naturaleza natural de que se manifieste. No quiero ofender a Dios, no quiero yo hacer algo incorrecto, no quiero yo que Dios no se agrade de lo que yo hago. Tengo que tener, hermana, aquel que es santo, santifíquese más todavía. Entonces ahí veíamos, como mirábamos nosotros en el libro de Segunda de Corintios, que tenemos que hay cosas en nuestro interior, ¿no?, con las cuales nosotros tenemos que separarnos. ¿Cómo nos separamos de aquellas cosas que hay en nuestro interior? Despojándonos de ellas, como viéndole como algo inútil, como algo que ya no sirve, como algo que no es consecuente con lo que nosotros tenemos que vivir. Por ejemplo, vamos a poner malos ejemplos. Si uno tiene un coágulo de sangre en la pierna, ¿qué hace? Lo saca. Y eso está produciendo pus, malestar, muerte. Lo saca. Va al médico y lo saca. Si uno tiene un cáncer, ¿qué hace? Lo agarra y se opera, saca ese cáncer y lo tira. Y así es como nos despojamos. Cuando nos despojamos de ese tipo de enfermedades, entonces viene la sanidad a nuestro cuerpo. Eso es la santificación. ¿Vio? La santificación es como la sanidad del cuerpo. Se va sanando y se va sanando y se va sanando hasta estar completamente sano. Pero ¿cuántos enfermos hay? Por eso Pablo dice, y hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué están enfermos? Porque no pudieron ser santificados, porque la enfermedad avanzó demasiado. Y la enfermedad es algo que en vez de santificar el cuerpo, lo enferma más. Hasta que si uno no trata con eso, produce la muerte. Por eso, hermanos amados, esto no hay que apurarse. La santidad interior. Hay cosas que usted sabe que es como un cáncer dentro suyo, que lo está comiendo espiritualmente, que le está quitando la paz, porque cuando uno tiene un cáncer dentro en su cuerpo pierde la paz, porque se avecina la muerte y otras cosas peores, el sufrimiento, la agonía. ¿Qué hacemos cuando tenemos algo así? Enseguida queremos que se desaparezca. Bueno, así también nosotros tenemos que ver que hay cosas dentro de nosotros, ¿no?, que son mortíferas, que no permiten que tengamos una buena salud espiritual. Lo que permite que tengamos una salud espiritual es la santificación. Ahora que entendemos la santificación es un remedio para algo que ya está fuera, digamos, enfermo. Es un remedio que cura la llaga, que cura la diabetes, que cura todo eso. Vio todo lo que está enfermo. La santificación cura. También en lo espiritual. La santificación a nosotros nos sana de todas aquellas cosas que a nosotros nos enferman espiritualmente y nos debilitan. Por eso,
Si nosotros no tratamos con esta falta de santificación, entonces Dios no puede llegar a ser, dice en medio de nosotros. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y Dios no va a ser nuestro Dios. Nosotros vamos a decir que Dios es Dios, pero no es nuestro Dios. ¿No? Si nosotros no tratamos con la falta de santidad que tenemos, entonces el que va a ser nuestro Dios va a ser otro. Otro va a ocupar el lugar de nuestro Dios. Entonces ya Dios no va a poder ser Padre. Y seré para vosotros padres. Y ya nosotros no vamos a ser hijos para Dios. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, de enseñanza, de todo tipo de enseñanza de error, porque el espíritu acá no hablas solamente de un espíritu invisible, sino que acá espíritu habla también de la palabra, de toda palabra espiritual que no provenga de la boca de Dios. Tenemos que limpiarnos de eso, de toda carne, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Vio? Tenemos que limpiarnos. Antiguamente cuando uno se acercaba a un leproso y podía ser contagiado, él tenía que ser limpiado y se iba al sacerdote. Y el sacerdote ahí hacía una ceremonia y después de 7 días fuera del campamento, si él estaba limpio, la llaga no se volvía blanca, entonces él era integrado nuevamente al campamento, pero si no podía ingresar. Entonces, ahora, no solamente de carne, sino de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese, tenemos que pensar que el temor de Dios en nosotros es el único medio que nosotros tenemos para santificarnos. Si no hay temor de Dios, si para nosotros es lo mismo vivir en la carne que vivir en el espíritu, si para nosotros es lo mismo hacer lo bueno y hacer lo malo, si para nosotros es lo mismo mentir que decir la verdad, si para nosotros es lo mismo fingir, ¿no? Fingir que ser real, no es lo mismo. Nosotros tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser personas que amemos la rectitud, la verdad, digamos, todo aquello que está relacionado con Dios. Tenemos que amar. Ahora, regocijaos, dice regocijo de Pablo al arrepentirse de los corintios. Dice, admitimos, a nadie hemos agraviado, dice Pablo. No hemos agraviado a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Quiere decir que él anduvo siempre con rectitud. A nadie él ofendió, el apóstol Pablo. ¿No? A nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, dice el apóstol Pablo. No digo esto para que ustedes sean condenados, pues ya lo he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón, como nosotros habíamos visto en el capítulo 5 y en el capítulo 6, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No, en el capítulo 5, versículo 9, por ahí. Y bueno, todo el capítulo 5. No digo esto para condenaros, pues ya lo he dicho antes, que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Estamos dispuestos, ¿no? En nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Lo que ustedes pasan lo vamos a pasar nosotros. Mucha flaqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío en respecto de vosotros, ¿no? Yo estoy de consolación, sobreabundo en todas tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, sobreabundo. ¿Por qué? Porque él amaba tanto a los corintios, a los hermanos, los amaba tanto, y
Y Pablo se gloriaba tanto en los Corintios, en la segunda carta, ¿no? Él se gloriaba mucho con respecto a ellos. Y ese gloriarse de Pablo que tenía para con los Corintios le traía consolación, ¿no? Sobreabundo en todas nuestras tribulaciones, de gozo, sobreabundo de gozo, en las tribulaciones, ¿vio? Porque de cierto cuando venimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. El cuerpo de Pablo estaba cansado, agotado, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Mire un hermano fiel. Un hermano fiel puede consolar a otro hermano fiel. Pero a veces cuando el fiel está en medio de los hermanos carnales, de los infieles, vive angustiado nomás. Vive cabizbajo. Pero cuando se encuentra con un hermano fiel, un fiel se goza, ¿no? Se consuela con él, se consuela el uno con el otro. Si no, también se consoló Pablo con que él había sido consolado cuando a vosotros, en cuanto a vosotros, al apóstol Tito, haciéndonos saber vuestro gran afecto. No, Tito le contaba cuán grande hechos por él. Solicitud por vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más todavía. Qué bárbaro, cómo los pastores necesitan saber que la iglesia lo ama. Cómo necesitan los pastores saber del amor que tienen los hermanos que ellos pastorean, ¿no? Y a veces el pueblo es como una persona, o por timidez, vio que una persona tímida casi no da abrazos, ni besos, ni nada. Siente mucho amor, pero no se expresa, por la timidez que lo envuelve. Pero la persona que es amada no sabe cuánto le ama a ella, por la timidez. Por la timidez, no, pero... Y la persona que lo ama se pregunta, ¿me amará? ¿No querrá estar conmigo? ¿Se sentirá feliz conmigo? Claro, porque no le expresa su amor, no le hace saber cuánto le ama, ¿no? Pero Pablo estaba consolado, ¿no? Porque Tito le había de decir, Pablo le decía, ¿sabes cómo te aman los hermanos en Corintio? ¿Sabes cómo te aman los hermanos en Éfeso? Con mucho amor. Bueno, y él se llenó de gozo, después de tantas luchas y pruebas que tenía él, ¿no? Haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, ¿no? Que Tito le decía, lloran los hermanos. Vuestra solicitud para mí, ellos quieren ser solícitos, quieren ayudarte en todas tus necesidades, Pablo. Ellos están dispuestos. ¿Qué es lo que necesitas? Y ellos están dispuestos. De manera que me regocijé más aún. Me regocijé más. Fíjese, para un apóstol con tanto sufrimiento, con tanta, digamos, persecución, con tanta, digamos, descrédito por aquellos que no lo querían, una iglesia que lo amaba a él, que se interesaba por él. Porque Tito dice que fue, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, estaba en Macedonia Pablo, no estaba en Corintio, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto y de adentro temores, pero Dios que nos consuela, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿A dónde? A Macedonia. Y no solo con su venida, sino que también con la consolación con la que él había sido consolado cuando, en cuanto a vosotros, haciendo vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, y de la manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé, Pablo le dice, yo les contristé, yo reconozco que les contristé a ustedes con una carta que les envié.
no me pesa haberlos contristado. Aunque entonces lo lamenté, ¿vio? Lo lamenté en ese momento, pero no me pesa, porque yo veo que aquella carta, aunque por algún tiempo o contristó, produjo tristeza, ¿no? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Así que la carta que fue dura produjo tristeza, pero también produjo arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, dice, ¿no? Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. En la carta vio, él no tuvo la intención, Pablo, de condenarlo, sino que la intención de Pablo es que ellos reflexionaran, que ellos se dieran cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal, que se arrepintieran. Ellos se arrepintieron, ¿no? Por medio de lo que Dios puso en la boca del apóstol Pablo o en la carta. Y dice, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Ciertamente que si Pablo no le hubiera mandado esa carta, ellos hubieran tenido una pérdida muy grande, ¿no? Hubieran perdido. Por eso el trabajo de un pastor a veces es muy diferente al trabajo de un maestro o al trabajo de un predicador. El pastor es el que más tiene que confrontar con los hermanos. Él es el que confronta directamente con los hermanos, ¿no? Con su carnalidad, con su rebeldía, con su falta de amor, ¿no? El pastor es el que más cerca está de los hermanos cuando ellos están pasando por ahí. La ayuda de Dios para poder resolver. Porque la tristeza que es según Dios, porque Dios produce tristeza para arrepentimiento, ¿verdad? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿no? Dios quiere que el hombre no se pierda, que el hombre sea salvo, y sabemos que la salvación comienza en nuestro espíritu, dura toda nuestra vida. Entonces todos los días somos salvados. Produce arrepentimiento para salvación, de que no haya que arrepentirse, ¿no? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza que según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, para salir de esa situación, ¿no? Entonces, dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí que esto mismo, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, no, según Dios, Él produjo la tristeza. Entonces, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué advenimiento, qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto, ¿no? Habéis mostrado ser limpios y que no tenían parte ustedes ahí en esa falta que se cometió. Ustedes se mostraron limpios, ¿por qué? Porque ustedes lo amonestaron, ustedes lo fueron llevando a esa persona que había que no correspondía, ustedes lo hicieron recapacitar y esa persona fue entristecida para que se arrepienta, ¿no? Entonces, pero ellos, con lo que ellos hicieron, ellos entonces demostraron su inocencia, porque en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Claro, efectivamente, porque nosotros tenemos que mostrar nuestra preocupación, nuestra solicitud para con la iglesia. Pero si nosotros nos enteramos de algo y no hacemos nada, entonces no nos importa la iglesia. Si vemos un pecado dentro de la iglesia y no
y no amonestamos a la iglesia, entonces, ¿qué amor tenemos por la iglesia? ¿No? Y nosotros estamos delante de Dios, ¿no? Dios tiene que ver nuestra solicitud. ¿No? Nuestra solicitud por la iglesia tiene que ser real. ¿No? Si alguien se introduce en la iglesia con un pecado que es abominación a los ojos de Dios, nosotros tenemos que levantarnos y estar en contra de eso, llevándolo a la persona que cometió ese pecado de que se arrepienta, que reconozca, ¿no? Y entonces Pablo dice, he aquí que esto mismo hayáis sido contristados según Dios. Según Dios fueron contristados. Entonces, ¿qué produjo esa contrición? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué apresuramiento? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? ¿No? Fíjese, esto no son preguntas, esto es como un signo de admiración, ¿no? ¿Qué solicitud tuvieron ustedes cuando yo le mandé a ustedes, ¿no? Una carta que les preguntaba a ustedes, no hay ni uno que juzgue tal condición, no hay ni uno que juzgue al que ha hecho tal cosa, ¿no? Entonces, eso los contristó a ellos, porque ellos se mostraron inocentes en el asunto, porque ellos procedieron no como cómplice de aquel que hizo lo malo, sino que ellos procedieron con celo por las cosas de Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Cuál produjo solicitud? La amonestación que Pablo les dio. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensas? Ahora ustedes mostraron defensa por el Evangelio, ¿no? Que fíjese el grado de crecimiento que habían tenido los corintios. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! Se indignaron, ¿no? Lo agarraron al que cometió tal agravio y lo amonestaron para que se arrepintiese. Ellos, antes de entregarlo en las manos de Satanás, ellos trataron con ese hombre, lo hablaron, lo conversaron y lo convencieron de que se tenía que arrepentir. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Vio? Entonces, ¿qué pasó acá? Pablo les manda una carta a ellos por el pecado que había en la iglesia de un hombre que había tomado la mujer de su padre. Tomó una autoridad que no le respondió. Pero nadie hacía nada hasta que vino la amonestación del apóstol Pablo a la iglesia. Vamos a leerla. En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, dice así. Primera de Corintios, capítulo 5, perdón. Capítulo 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se ha nombrado entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto fue una carta que Pablo le mandó a los corintios. Y vosotros estáis envanecidos, y no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que ha cometido tal acción. ¿Vio? Le vino un reproche de parte del apóstol Pablo. ¿Qué produjo eso en ellos? Produjo indignación. Primeramente produjo una tristeza. Fueron contristados, según Dios. Pero a la vez, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Estuvieron pronto para corregir eso, ¿no? Apresurado para corregir eso después de que la carta fue enviada. Mientras que la carta no fue enviada, ellos seguían como si nada, ¿vio? Aceptaban a ese pecado y Pablo no lo podía tolerar. Ellos se unieron al sentir de Pablo, ¿no? Porque ellos recibieron la amonestación que él estaba dando a ellos por medio de la carta, cuando le dijo,
y vosotros estáis envanecidos. ¿No, no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal acción? ¿Y eso que produjo? Tristeza. Pero claro, fíjate vos, el apóstol Pablo, nuestro amado pastor, nos está haciendo ver que nosotros estamos participando de algo que no tendríamos que participar, de un pecado que no tenemos que participar, que no tenemos que tolerar, ¿no? ¿Y qué produjo eso? ¿Odio contra Pablo? No. ¿Le empezaron a cuerear a Pablo? No. ¿Qué produjo? ¿Se fueron de la iglesia del apóstol Pablo? No. Dice que esa amonestación que Pablo le había dado a ellos por medio de la carta, porque dice aquí que esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. Y entonces, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es un signo de interrogación, perdón, de admiración. Es un signo de admiración. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? No, me quedo admirado. ¡Qué indignación! ¿Cómo se han indignado ustedes? ¡Qué temor! ¿No? ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué ardiente afecto! ¿Entiende, hermano? No era un afecto así humano, sino que era un afecto espiritual lo que ellos no estaban dispuestos a entregar a ese hombre en las manos de Satanás porque se encendió un afecto. ¡Qué celo! Celo por la persona y celo por la voluntad de Dios. ¡Qué celo! Y qué vindicación. ¡Qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Se da cuenta? No es como en este tiempo que el pastor amonesta a un hermano que anda desordenadamente y todos los hermanos se le unen al hermano que anda desordenadamente. Se ponen del lado de aquel que está ofendiendo y que está viviendo una vida desordenada en vez de ponerse del pastor que está tratando de corregir eso. Del siervo de Dios que está tratando de que eso no continúe, porque necesitamos la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. No sé si se entiende, hermano amado. Quedó admirado Pablo. Quedó admirado. Es cuando usted le habla a su hijo. Hijo, ¿qué estás haciendo? ¿No te estás dando cuenta que lo que vos estás haciendo está mal? Y el hijo agacha la cabeza y dice, perdóname, papá. No lo voy a volver a hacer. Y apresuradamente va y lo corrige. El padre se queda admirado. Un amonestado. Y bueno, la reacción es diferente. Entonces, ¿qué admiración va a tener el padre? Va a producir un enojo, una ira peor. Pero Pablo quedó admirado por los hermanos de Corintio, ¿no? Os habéis mostrado limpio en todo, en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. No fue por causa de que el hermano les escribí por aquel que cometió el agravio, por aquel que usó una autoridad que no tenía. Ni por causa del que padeció el agravio, ni por causa del padre. Sino que yo les escribí para que ustedes pudieran, para que se hicieran manifiesta vuestra solicitud, ¿no? A ver qué iban a hacer ustedes. Vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Vamos a leerlo en la Biblia antigua. Versículo 2. Así que aunque se escribí no fue por causa del que lo hizo, el que hizo la injuria, ni por causa de que padeció la injuria, más para que fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es decir, que ustedes pudieron ver, ellos, los de Corintios, la solicitud que se manifestó para con ustedes. Nosotros no queríamos, como apóstoles, como sacerdotes, no queríamos que ustedes permanecieran en esa aptitud, en esa, ¿cómo se dice? En ese, que no fueran cómplices, sino que ustedes mostraran no lo que demostraron.
Dice, para que se manifieste nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Tenía una solicitud por los hermanos. Y porque tenía esa solicitud, les reprendió. Les reprendió y les amonestó y le hizo ver a ellos que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, que había que corregir. Ahora, cuando nosotros vemos a los hermanos que andan desordenadamente y no le corregimos, ¿qué tipo de solicitud le estamos mostrando a ellos? A ojo, la amonestación no todos pueden hacer. No todos pueden hacer la amonestación. Acuérdense que el que mandó la carta fue el apóstol Pablo y sus colaboradores. ¿Vio? Entonces, ¿quién está para amonestar? Para amonestar, para corregir, está los apóstoles, los maestros, los profetas, los pastores, evangelistas, están para amonestar. No todos pueden amonestar. Pero cuando somos amonestados, Dios está haciendo saber a aquella persona el pecado, el agravio, cuánto amor tiene por él. Entonces no se enoje, porque en la amonestación Dios te está haciendo ver cuánto te ama. Dios no quiere que usted tenga pérdida, que usted muera, que su carne sea entregada a Satanás para que su cuerpo sea destruido a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No, Dios no quiere eso. Si iba a hacer eso en tanto y en cuanto el que cometió el agravio no se hubiera arrepentido, pero se arrepintió. ¿Por medio de qué se arrepintió? Por medio de la solicitud que Pablo mostró para con la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Se manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, ¿vio? Por eso hemos sido consolados en nuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Tito se gozó cuando vio la conducta de la iglesia, cuando vio la conducta de los hermanos para con este hermano, porque Tito estaba presente. Tito se gozó sobremanera. No gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Cuando viene una reprensión de parte del pastor a un hermano que anda desordenadamente, ser fortalecido, no apagar nuestro espíritu, sino fortalecido. ¿Por qué? Porque estamos mostrando una solicitud, un amor por este hermano, ¿no? Al corregirlo. Estamos mostrando no solamente una solicitud, un amor por el hermano, sino que estamos mostrando una solicitud, un amor por la iglesia. Porque hay un miembro del cuerpo de Cristo que está enfermo. Y es que estamos tratando de sanarlo, estamos tratando de curarlo. Que no va a todo el cuerpo. ¿No? Y Tito se gozó. ¿Por qué se gozó? Porque Tito había aprendido la gracia con Pablo y Tito estaba viendo el resultado de la palabra de la gracia que Pablo le había implantado a los corintios cuando él estuvo con ellos. Y ahora vino la prueba. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que se indignaron, ¿no? Que se contrictaron, que defendieron, que tuvieron un amor ardiente. Eso lo confortó a Tito. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que cualquiera de nosotros podemos caer en el día de mañana, que Dios nos guarde y nos libre, y vamos a ser consolados, y vamos a ser reprendidos. Y cuando sea reprendido, nosotros no tenemos que ver un desprecio por parte de los hermanos, sino un amor por parte de los hermanos. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Porque Dios, cuando manifiesta su amor, primero nos corrige, si en el caso de que nosotros estemos cerrando el blanco, o nos sana en el caso que estemos enfermando el cuerpo. Si no vemos el amor de Dios ahí, entonces, Pablo decía que Tito fue por el gozo de Tito que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros.
Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. No fue avergonzado. ¿Por qué? Porque anteriormente Pablo decía, ¿qué carta de, qué carta de recomendación? Vosotros sois cartas. Las cartas de recomendación son ustedes, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes son la carta que yo tengo escrita. Mi recomendación son ustedes. Y Pablo dice, pues si algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Fíjese, hermano, él había hecho bien su trabajo. El apóstol Pablo le había predicado la verdad, lo había transformado a los corintios, de tal manera que ellos se mostraron indignados, ellos se mostraron enfurecidos, ellos mostraron un ardiente afecto, ¿no?, por el Evangelio y por el hermano que estaba cometiendo tal agravio. Entonces dice, no fue avergonzado, sino que, así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Yo? Se gozaban, me imagino, yo y el hermano Nicolás, dejo yo de ser Pablo, hermano, dejo yo, pero es un ejemplo. Nos estamos gozando con el hermano Nicolás, con su esposa, por la conducta que tienen los hermanos frente al pecado, frente a la carnalidad, frente ante la apatía, disculpe, hermano, frente a la apatía. Y nosotros nos gozamos porque los hermanos muestran celo, muestran rectitud, porque ellos muestran, como dice acá, ¿no?, solicitud, muestran defensa, muestran indignación, y nosotros nos gozamos por eso. Porque ahora sí nos podemos ir tranquilos con el Señor. Ahora podemos dejar a otros que sigan la carrera. Pero tiene que haber ese temor de Dios, como veníamos hablando, ¿vio? Porque decía, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Había temor de Dios en los corintios, y eso la gracia lo puso ahí, ¿no? Entonces dice, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Su cariño para con vosotros, imagínense el cariño que le habrá tenido Tito a los corintios después de verlo a los corintios defender la gracia. Defendemos la gracia cuando defendemos a un hermano, no a un hermano que vive santamente. Ellos defendieron a un hermano que tomó una autoridad que no le correspondía, a uno que estaba unido con la mujer de su padre. Lo defendieron. Mostraron amor para con ese hermano, mostraron solicitud para con ese hermano, ¿no? Le hicieron ver, lo persuadieron de que él se tenía que arrepentir. Fíjese, qué maravilloso, ¿no, hermano? Es más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. ¿Vio? Ahí pudo ver la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Si ellos lo hubieran desechado, si ellos lo hubieran condenado, ¿de dónde salió esa enseñanza? Esa no es la enseñanza de la gracia. No es la enseñanza que Pablo le había dado a ellos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Pero dice que Tito tenía un enamoramiento con los corintios porque ellos habían respondido a la enseñanza que Pablo les había dado de una manera espectacular. Espero que usted lo entienda, hermano. Es más, dice, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y con temblor. Y así tenemos que recibir a los hermanos con temor y con temblor, ¿no? Tenemos que recibir a los hermanos tratando de no ofenderle gratuitamente, ¿no? De no causarle una herida por herirlos, ¿no? Entonces dice, me gozo de que todo tenga confianza en vosotros. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Fíjese, Pablo
Pablo confiaba en los corintios. Ahora Pablo pudo ver, y Tito también pudo ver, que los corintios habían aceptado esa palabra que rechazaron en el primer capítulo. Ahora la estaban absorbiendo, ahora la estaban aceptando, la estaban abrazando y la estaban manifestando. Y Pablo estaba gozoso. Y ahí está el gozo del siervo del Señor, ¿no? ¿Qué pasó con lo que ellos tenían antes en su interior? Se despojaron. ¿Cómo se despojaron? Por el temor a Dios. Porque dice acá, vio hermano, dice en el versículo 15, un minuto, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. ¿Vio? Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Tito tenía confianza en los corintios, y ahora yo también. Ahora porque entendí el versículo, yo también. Y alabo a Dios, alabo a Dios. Qué hermoso cuando vemos la transformación en la vida de los cristianos. Qué hermoso cuando vemos hermanos que fueron rebeldes, contumaces en otro tiempo y ahora son hermanos amorosos, tiernos, compasivos, misericordiosos, pero sobre todo que aman al Señor, que aman la gracia de Dios. Es maravilloso, uno se regocija y entonces dice, pero la pucha, no fue en vano el trabajo, no fue en vano la persecución, las lágrimas, no fue en vano el no poder dormir por las noches, no fue en vano la angustia, que nada fue en vano, sino que todo terminó bien, porque se sembró bien, porque se habló la verdad, porque no se habló al oído, sino al corazón. El Señor les bendiga grandemente a hermanos amados. Mañana vamos a continuar con la ayuda del Señor. Mañana es sábado, amor. Mañana es viernes, entonces vamos a continuar con el capítulo 8 y bueno, y ya se acerca el fin de semana, hermanos, para poder estar juntos en la reunión virtual. Que el Señor les bendiga, cuídense, protéjanse. Vio 41.000 casos hubo hoy. ¿No? Que el Señor bendiga. Espero que a ninguno de nosotros nos llegue nunca esa peste, hermano, que el Señor nos guarde. Vamos a orar. Señor, agradecido estamos por tu palabra. Agradecidos estamos porque tú nos das entendimiento, Señor. Las cosas que no les pude hacer entender a los hermanos, Señor, tú les puedes hacer entender con tu Santo Espíritu. Bendice a los hermanos. Que la vida de transformación pueda manifestarse en ellos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Que podamos gozarnos con los hermanos que tú has puesto, Señor, para que nosotros podamos perfeccionarlo y pueda haber, por lo menos, pueda haber en ellos, ¿no?, lo que Tito vio en los corintios y se gozó. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Nos estamos viendo mañana, hermano. El Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes.